Tiene la palabra el Ministerio Fiscal para informe. Buenas tardes, con la línea Tribunal. Mi nombre es Ruth Pinilla y actúo en calidad de fiscal en el proceso contra María Doña Dolores Solsona. Atribuye comisión del delito de hurto en grado de tentativa con dolo y con la intención de enriquecerse de forma ilícita sobre el patrimonio del menor Jaime Amat. Además, se le acusa a doña Solsona de resistencia y desobediencia contra la autoridad de los agentes policiales en el ejercicio de su función. Vamos a argumentar que los hechos cometidos por la acusada doña María Dolores Solsona sobre el menor Jaime Amat son constitutivos de diferentes delitos. En primer lugar, tentativa y amenaza de hurto con dolo sobre el menor Jaime Amat, ante las pruebas testimoniales que presenta, como por ejemplo, el joven aún conserva el ticket de compra del objeto de hurto. Por tanto, haciendo referencia al artículo 16 del libro 1 del Código Penal, podemos confirmar que el sujeto comete un delito de tentativa de hurto, puesto que es consciente de que actúa contra las normas penales. También añadimos como agravantes el artículo 22, libro 1 del Código Penal, la ejecución con alevosía por parte de la acusada mediante el abuso de superioridad y el aprovechamiento de las condiciones del lugar, además de haber cometido el delito por motivos de discriminación por razón de su pertenencia a la nación colombiana, evidente en sus rasgos físicos propios de dicha nación. Añadimos a los cargos mencionados anteriormente la amenaza condicional y ejecutada por parte de la acusada hacia don Javier González, expuesto en el artículo 169 del segundo libro del Código Penal. Como recalca el testigo en su declaración, teme por su vida, ya que la acusada admite o anuncia el hecho de que tiene algunos amigos que pueden agredir a Javier González. Asimismo, ante las pruebas presentadas en los reconocimientos médicos, se puede imputar a la acusada por atentado de violencia según el artículo 550 del Código Penal, ante el policía 12.071, mientras ejercía las funciones de su cargo, procurándole daños que requirieron una primera asistencia facultativa, la aplicación de curas paliativas y el reposo de 2 días. Como queda estipulado en el artículo 147 del Código Penal, añadiéndose a estos hechos las penas de resistencia y desobediencia según el artículo 556 del Código Penal. Ante todos estos hechos no se puede aplicar el eximente de intoxicación debido a su consumo de alcohol, puesto que todos los testimonios aseguran que se encontraba en un estado de embriaguez leve y podía comprender con ilicitud sus actos. Este conlleva a que en el artículo 20 del Código Penal no es aplicable, así como tampoco se acepta el uso de este artículo por su supuesta enfermedad claustrofóbica, ya que sí le permite comprender la ilicitud de sus actos contra el agente de policía anteriormente mencionado. En base a todo lo anteriormente descrito y los artículos mencionados, configuraremos la culpabilidad y destruiremos la presunción de inocencia de que ahora goza la acusada, solicitando a su autoridad una sentencia condenatoria de 6 meses por tentativa y amenaza de hurto con dolo, 6 meses por amenaza condicional a don Javier González, otros 4 meses por atentado a la autoridad con resistencia y desobediencia, además de 7 meses por delito de lesiones hacia la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, siguiendo el artículo 56 del libro 1 del Código Penal, proponemos la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el mismo tiempo de duración de la condena. Por tanto, y en base a todo lo expuesto, solicitamos la culpabilidad de la acusada doña María Dolores Solsona por haber quedado acreditada de la comisión de los hechos delictivos. Muchas gracias. Tiene la palabra la defensa para informe.
Con la venia del tribunal, se solicita la absolución de nuestra defendida, doña María Dolores Solsona, partiendo de la presunción de inocencia. Según relata la Fiscalía, los hechos del caso son los siguientes. La defendida y su acompañante iban paseando cuando vieron a Jaime y se le acercaron exigiéndole que entregara la bicicleta que llevaba con él, explicando que era la de su hija que había sido robada anteriormente. El joven abandonó la bicicleta y se fue a su casa. Javier se encontraba cerca y fue a recriminarles su conducta. La acusada le insultó y amenazó. La acusada y su acompañante se fueron sin la bicicleta y fueron detenidos por policías avisados por el mismo Javier. Ella insultó y amenazó a los agentes. Estos reconocieron que tenía suficiente capacidad de sus actos a pesar de haber consumido alcohol. Esta defensa encuentra inocente a la acusada por los siguientes motivos. Primero, según los testimonios de la acusada y su acompañante, se acercaron de forma pacífica al menor porque creían que la bicicleta que llevaba era la de su hija que fue robada el día de antes. En ningún momento se mostraron violentos con el menor. Él mismo lo afirmó. Solo le hablaron en un tono un poco más elevado, pero no se produjo ninguna agresión. En cuanto a la nacionalidad del menor, no consideramos que sea necesario hablar de racismo porque ante la ley todos somos iguales. Según el testimonio de Javier González, él se encontraba cerca, pero lo único que oyó fueron gritos. Junto a él había más gente, pero estos ignoraron la situación, por tanto no sería tan grave como él describió. Los agentes no creyeron que nuestra defendida tuviera claustrofobia, y eso fue lo que causó su actuación violenta golpeando a un agente en la rodilla. Cabe destacar que el daño causado al agente no se puede considerar lesión, porque no fue necesaria más de una primera asistencia facultativa, tal y como ha relatado el médico forense. Por tanto, no se le puede aplicar el artículo 147. Según han admitido todos los testimonios, la acusada actuó bajo los efectos del alcohol, aunque era consciente de todos sus actos. Esto no ha quedado realmente demostrado, ya que no se le hizo ningún test para comprobar el grado de esto. Y según el artículo 20, apartado 2, la acusada quedaría exenta de sus actos porque se encontraba bajo la influencia del alcohol. La señora María Dolores Solsona no recuerda haber insultado ni amenazado al testigo ni a los oficiales por el estado en el que se encontraba en ese momento. A pesar de no recordarlo, se ha disculpado por los daños que pudo ocasionar. Según el artículo 16, quedará exento de responsabilidad penal todo aquel que evite consumar el delito. Y nuestra clienta no quería causar estos daños, por lo que se le puede aplicar este artículo. En segundo lugar, encontramos que los hechos sucedieron porque nuestra clienta reaccionó nerviosamente al ver al menor con una bicicleta idéntica a la que le robaron a su hija. El menor se asustó y se fue, y el señor Javier González, al ver la discusión, sobrereaccionó y fue a defender al chico sin conocer el trasfondo de la historia. Pero parece ser que él fue el único testigo de la escena que se dio cuenta de la situación. El resto de los presentes no vieron oportuno intervenir ni le dieron ninguna importancia, lo que nos hace pensar que la situación no fue tan grave como la plantearon. Este último testigo fue el encargado de alertar a las autoridades, las cuales no tuvieron en cuenta la claustrofobia de nuestra clienta, la cual, como ha afirmado, se está tratando con medicamentos. Esta fue la razón por la que respondió de forma agresiva ante los agentes. Según el apartado 3 del artículo 20 del Código Penal, cualquier persona con alteraciones en la percepción desde la infancia o su nacimiento y teniendo alterada la conciencia de realidad quedará exenta de sus actos. Tercero, hemos encontrado contradicciones en algunas declaraciones de los testimonios. Jaime admite que se sentía observado por nuestra clienta antes del acontecimiento, pero luego dice que no tenía por qué sentirse acosado ya que vivían en el mismo barrio. El señor González dice que estaba en la frutería,
y debido al escándalo de gritos intervino en la situación porque lo consideró un problema serio y grave. Pero luego confesó que había más personas y los demás apenas se percataron del hecho, lo que hace pensar que no era tan grave como dijo en un principio. Los agentes también se contradicen entre ellos. El primero dice haber tenido miedo y el segundo dice que nada le hizo temer por su vida, ya que nuestra defendida no actuó violentamente. También queremos remarcar la situación de nuestra clienta. Es una persona sin antecedentes penales y nunca ha expresado violencia física según los testimonios. También se encontraba bajo los efectos del alcohol y trató de defenderse de las posibles amenazas, al que ella vio como el ladrón de la bicicleta de su hija y a los policías que ignoraron por completo su estado mental de claustrofobia. En definitiva, terminamos ya resumiendo que la acusación no ha conseguido probar, más allá de una duda razonable, que los hechos denunciados se hayan producido. Y recordemos que no son los imputados quienes necesitan probar, sino que pertenece a la parte acusadora la prueba del cargo. Dicha prueba es inexistente e insuficiente. Concluyendo, es evidente que no ha quedado demostrado que la señora María Dolores Solsona sea culpable de los delitos de los que se le imputa: hurto, tentativa, enriquecerse de forma ilícita y discriminación. Por tanto, y en base a lo expuesto, solicitamos la absolución de nuestra defendida por no haber acreditado la comisión de estos delitos. Muchas gracias.